En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo número 22, la Biblia describe a un hombre así de la siguiente manera. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Número 1, mis hermanos, Cornelio se le da el calificativo de varón justo, de temeroso de Dios y que tiene buen testimonio. Y me gusta la frase, temeroso de Dios. La palabra temor en la Biblia, queridos hermanos, no tiene el sentido vulgar que la gente común ve en ella. La palabra temor tiene un significado único, muy propio en la palabra del Señor. Es decir, que la palabra temor, desde el punto de vista bíblico, jamás va a significar lo mismo, no será sinónimo que pavor, terror o miedo, siempre y cuando la palabra temor se encuentre en la frase temor de Yahvé o temor de Jehová. Mis hermanos, el miedo es una emoción humana y es una emoción muy humana ante un peligro, sin importar si el peligro es imaginario o es real. Es más, la Biblia nos dice que el apóstol Pablo, el valiente Pablo, tuvo miedo. Y el miedo, iglesia, es parte del instinto de supervivencia. La naturaleza es sabia y nos puso en el corazón miedo cuando nosotros nos sentimos amenazados. El miedo es sabio, pero es sabio cuando no alcanza dimensiones neurópatas, es decir, cuando los miedos que sentimos son reales. El miedo, iglesia, aspira en nosotros a la aniquilación o a la separación o a la fuga del objeto temido. Por ejemplo, si usted le tiene miedo a las arañas, el miedo hace que usted se aleje de las arañas. Si usted le tiene miedo a las serpientes, el miedo hace que usted se aleje de las serpientes. Cuando nosotros, por alguna razón, tenemos miedo a la oscuridad, esto nos lleva a dejar una luz encendida. Por eso nos aspira a alejarnos del objeto temido. Sin embargo, iglesia, por el otro lado, el temor nos invita a un acercamiento reverencial. Y el temor no nos angustia, Lejos de angustiarnos, el temor lo que hace es sosegar, serenar, traer una serenidad, tranquiliza nuestra alma y tranquiliza nuestro corazón y nos prepara para un encuentro con Dios. El miedo no, el miedo nos trae intranquilidad, el miedo nos trae desasosiego, pero el temor nos trae paz. Por eso el salmista David aseguraba: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo 27, versículo 3 dice: quien a Yahvé teme, su corazón vivirá confiado. Y el autor de Proverbios en el capítulo 19, en el versículo 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Iglesia querida, el temor del nombre de Jehová destruye progresivamente de nuestra alma al enemigo mortal del miedo irracional y la angustia existencial. Miren, mis hermanos, podrá existir en nosotros el miedo, pero el temor de Yahvé, el temor de Jehová, nos constituye en personas valientes. Por eso dice el proverbista: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Nosotros tememos a Dios. La venida de Cristo está cerca. Si usted le tiene miedo a la venida de Cristo, si usted escucha una predicación y le tiene miedo al infierno, si usted escucha una predicación o una enseñanza o está siendo testigo presencial de una posesión demoníaca y tiene miedo, si usted le tiene miedo a la blasfemia del Espíritu Santo, iglesia, algo en su vida no está bien. Porque la palabra de Dios no nos da miedo. La palabra de Dios nos da temor reverencial. Tranquiliza nuestra alma. Nos da sosiego y nos da paz. Nos redarguye de pecado. Y aun cuando estamos en pecado, nos confronta con la eternidad y con la realidad espiritual, pero tiene la característica de que siempre nos da paz. Esta es la diferencia, iglesia, del miedo y del temor a Jehová. Queridos hermanos, es nuestra oración que cada uno de estos devocionales, de estas capsulitas de vitamina, de devoción y fe, pueda llegar a su corazón y pueda llevarle a la reflexión y le inspire unos minutos a estar de rodillas delante de la presencia de Dios. Que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento en su fragante bendición, le llene, le guarde y le inspire a vivir cada día en el temor reverente a Dios hasta su venida. Oramos por cada uno de ustedes, hermanos. Ninguno se nos olvida. Los presentamos todos los días delante de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos.